y la retina como tal. Esto se da como deficiencia parcial o total de las células beta pancreáticas, productoras de la insulina, que va a producir la hiperglicemia, ¿no? Para comprender un poco la diabetes es importante entender primero el proceso normal, por el medio del cual el alimento se descompone y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Sucede varias cosas cuando se digiere un alimento, como habíamos visto al inicio, ¿no? Lo que es el catabolismo y el anabolismo. Pero acá vamos a ver, desde que nosotros nos introducimos a un alimento a la boca, contenido en azúcar, ¿ya? Eso es llamado glucosa. Entra al torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente, ya habíamos dicho, de energía para el cuerpo que permite que muchas de las funciones eh, vayan a funcionar de mejor manera. Un órgano llamado como el páncreas, ¿ya? El páncreas exclusivamente produce la insulina. Ustedes saben que el papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, ¿ya? Al tejido adiposo y a las células hepáticas, donde puede almacenarse u utilizarse como energía cuando hay deficiencia. Las personas con diabetes presentan hiperglucemia debido a que su cuerpo no puede movilizar este azúcar. Es decir, no puede transportar hacia los músculos y hacia otros lugares como son los tejidos musculares, ¿no? Que son fuente de energía como tal. Exclusivamente donde se van a ir a incorporar este azúcar en los adipocitos y células musculares que permiten nuestro movimiento y generar energía, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos quemarla o almacenarla como energía un cierto tiempo, ¿ya? Y bueno, no pueden hacer este proceso. Y dado que el hígado produce demasiada glucosa, ¿ya? Demasiada glucosa, la secreta a la sangre y es donde se va a mantener la glucosa como tal, llevando a resultados de una hiperglicemia. Ahora bien, ¿cuáles son más o menos los defectos que nosotros vemos dentro de lo que es la diabetes como tal? ¿Por qué se produce la diabetes? El páncreas no produce suficiente insulina, puede ser un defecto de este órgano como tal para no producir insulina. Las células que van a producir la insulina no funcionan de manera normal o simplemente una combinación de ambas, que el páncreas no esté funcionando y que las células tampoco puedan producir normalmente la insulina. Vamos a ver dentro de lo que es la enfermedad de una hiperglicemia alta en sangre, la enfermedad conocida como eso es la diabetes mellitus, que va a ser un conjunto de trastornos metabólicos, ¿ya? Un conjunto de trastornos metabólicos que afectan a diferentes órganos y tejidos. Y esto va a durar toda la vida y se caracteriza exclusivamente la diabetes por un aumento de los niveles de glucosa. ¿Dónde va a ser? En sangre. Les había dicho que de sangre tienen que ir a músculo y a células adipósitas. Como no se puede, como la insulina no puede transportar, se va a mantener en sangre. Y a eso se va a denominar hiperglucemia. Las causas, varios trastornos, ¿no? Siendo la principal la falta de producción de la hormona insulina secretada por las células beta de los islotes de Langerhans, especialmente donde vamos a encontrar en el páncreas endocrino. Y esto va a repercutir exclusivamente en el metabolismo de qué elementos? De hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Podríamos decir de que la diabetes mellitus es un trastorno, ¿ya? Es un trastorno exclusivamente de tres
componentes principales, lo que es los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Dentro de lo que es la diabetes mellitus vamos a clasificar en dos tipos, una diabetes mellitus primaria y una diabetes mellitus de tipo secundario. La diabetes mellitus primaria es la que comúnmente vemos, ya las que vamos a clasificar en tipo 1, que son las insulinodependientes, y las de tipo 2, que son las no insulinodependientes. Comúnmente el tipo 1 se ve en el 20% de los casos y el tipo 2 casi es una gran mayoría, ya es una alta incidencia las que se observan en las no insulinodependientes. La primera podríamos decir que es más de tipo hereditaria y la segunda es más de tipo adquirido, ¿ya? Mientras la diabetes mellitus de tipo secundaria es la que se genera por asociaciones a patologías que tienen que ver con algún órgano, exclusivamente con el páncreas como tal. Vamos a ver la diabetes secundaria, aquellas que se asocian a causas de destrucción de islotes de Langerhans, que puede ser a efectos extrínsecos, una apoptosis interna de los islotes de Langerhans o la función de la insulina alterada, ¿no? Enfermedades del páncreas exócrino, por ejemplo, una pancreatitis, una inflamación de este órgano, o una pancreatitomía, la eliminación de una parte del páncreas, ¿ya? Una fibrosis quística a nivel de lo que es el tejido pancreático, que pueden conllevar a una diabetes mellitus. No va a funcionar bien el páncreas y va a desarrollar una diabetes mellitus de tipo secundario. Trastornos endocrinos como resistencia a la insulina, por ejemplo, en la acromegalia, en el síndrome de Cushing, en tumores hipertiroidismos. Tratamientos inducidos por fármacos exclusivamente cuando hay la utilización en grandes cantidades de los glucocorticoides, de una hormona tiroidea para el tratamiento de los hipotiroidismos. Infecciones que destruyen las células beta, por ejemplo, por los virus causantes de la destrucción de estas células, como en el caso de la viruela congénita, y una diabetes mellitus de tipo gestacional, especialmente producida por un trastorno de tipo hormonal, trastornos genéticos asociados al síndrome de Down, que pueden generar estos elementos diabetes mellitus secundaria, que no tiene nada que ver ya con un mal funcionamiento del páncreas o de la insulina, sino de que elementos o enfermedades primarias van a conllevar a alteraciones tanto del páncreas y del elemento de insulina como tal. Vamos a ver la diabetes primaria. Exclusivamente en esta diabetes primaria vamos a ver la patogenia. La patogenia exclusivamente están regularizados una homeostasis de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa debe estar en constante equilibrio. Tenemos que ver un equilibrio normal de lo que corresponde a la glucosa como tal. Cuando esto se altera, vamos a entrar en una alteración, a una patogenia, a un origen de un trastorno patológico que puede llevarse frecuentemente por una producción de glucosa en el hígado, una captación y utilización de glucosa por los tejidos periféricos, a una secreción de insulina por las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, la patogenia o la fisiopatogenia corresponden ya a estos elementos, exclusivamente al origen de la diabetes mellitus como tal. La diabetes mellitus tipo 1, ya, exclusivamente se caracteriza por la falta absoluta de insulina. Se debe a una reducción de la masa de las células beta del páncreas. Como vamos a ver, ya, vamos a ver muchas de las células, en este caso, que comúnmente deben estar vivas, produciendo lo que son la insulina, muchos de ellos poco después llegan a morir o se vayan a destruir en torno a lo que son los vasos sanguíneos. Y esto va a afectar
a la producción de insulina.